El Consejo Galáctico, un órgano compuesto por las especies más avanzadas y poderosas de la galaxia, estaba acostumbrado a la rutina. Sus reuniones, realizadas en un vasto salón en el centro de la galaxia, solían ser ceremoniales. Diplomáticos con siglos de experiencia debatían en tonos calmados, discutiendo tratados, resolviendo disputas menores y garantizando el equilibrio entre los sistemas estelares. Nada parecía alterar el orden impuesto durante milenios. Pero todo cambió el día en que apareció algo completamente inesperado, un planeta desconocido, que no solo irrumpió en los mapas estelares, sino que trajo consigo una presencia que hizo temblar a toda la galaxia. La reunión había comenzado como de costumbre. Representantes de mundos bañados en gas, civilizaciones acuáticas, y especies con formas tan abstractas que parecían más ideas que cuerpos físicos, intercambiaban formalidades. Los sensores del Consejo, distribuidos por millones de años luz, eran los más avanzados en el universo conocido. Por eso, cuando una alerta interrumpió la calma solemne de la sala, todos se quedaron inmóviles. Un destello en los monitores gigantes mostró la imagen de un planeta azul y blanco, rodeado por una atmósfera vibrante y aparentemente viva. Lo más inquietante no era su belleza, sino su ubicación. No debería estar allí. Un embajador, perteneciente a una raza con piel luminosa y ojos que parecían pozos de estrellas, se levantó lentamente. ¿Qué significa esto? Ningún planeta ha aparecido espontáneamente desde la formación del universo observable. ¿Es esto un error de los sistemas? Nadie tenía una respuesta. Los datos eran claros. La Tierra, como la llamaban los archivos antiguos, había surgido de la nada. Un planeta que, según las crónicas galácticas, debería haber sido destruido hace cientos de miles de años. El silencio que llenó la sala no era solo de sorpresa, era de temor. La Tierra no era solo un mito, era un nombre cargado de advertencias. Se decía que en sus tiempos de esplendor, los habitantes de ese mundo habían desafiado las reglas mismas del universo. Su historia estaba llena de relatos imposibles, una especie que había evolucionado en un planeta peligroso, enfrentando tormentas, depredadores y extinciones, solo para volverse más fuerte. Se sabía que los humanos no eran especialmente grandes, ni especialmente fuertes, pero su ingenio y su capacidad de adaptación los habían hecho legendarios. ¿Es posible que hayan sobrevivido?, murmuró un miembro del consejo, rompiendo el silencio. Sus palabras resonaron en la sala como una advertencia sombría. Durante generaciones, la desaparición de la Tierra había sido considerada una bendición para la galaxia. Una especie tan impredecible como los humanos representaba un peligro para el equilibrio establecido. Si realmente habían regresado, las consecuencias serían incalculables. Los sistemas de defensa galácticos fueron activados de inmediato, y se enviaron sondas al sistema solar para confirmar lo que los sensores habían detectado. Pero lo que encontraron no hizo más que aumentar la confusión. Las sondas captaron señales de actividad. Ciudades brillaban en la superficie del planeta, pero no eran como las urbes tecnológicas que las especies avanzadas conocían. Había algo peculiar en la forma en que los humanos habían construido sus estructuras, algo que no seguía las normas habituales de eficiencia galáctica. Era casi como si esas ciudades hubieran sido diseñadas no solo para vivir, sino para contar una historia, para transmitir un mensaje. Mientras las imágenes eran transmitidas al consejo, una figura anciana, cubierta de placas metálicas que reflejaban la luz, tomó la palabra. Los humanos nunca han sido como nosotros. Para ellos, la destrucción era una oportunidad, el caos una herramienta. Si realmente están ahí abajo, no debemos subestimarlos. Sus avances no siempre fueron lineales, pero cada retroceso que sufrían parecía hacerlos más fuertes. Si la Tierra ha regresado, no es un error del universo. Es un mensaje, y debemos descubrir qué significa antes de que sea demasiado tarde. Una inquietud palpable comenzó a recorrer el consejo. Las especulaciones sobre cómo había reaparecido la Tierra variaban desde fenómenos cósmicos inexplicables hasta la intervención de alguna fuerza desconocida. Pero una idea comenzó a tomar forma entre los presentes: los humanos nunca se habían extinguido. Quizás simplemente habían encontrado una forma de ocultarse, de esperar el momento adecuado para regresar. En medio del debate, una transmisión inesperada llegó a los monitores principales. No era un mensaje en el lenguaje galáctico común, sino en uno que no se había escuchado en siglos. Era el idioma de los humanos. Las palabras eran claras, firmes, y parecían llevar un peso indescriptible. Si han encontrado este mensaje, sepan esto: no buscamos la guerra, pero tampoco tememos enfrentarnos a quienes la traigan a nuestras puertas. Hemos aprendido, hemos crecido, y estamos listos. El impacto de esas palabras fue inmediato. No solo confirmaban que los humanos seguían vivos, sino que demostraban que eran conscientes de la galaxia que los había olvidado. Su tono no era agresivo, pero tampoco suplicante.
Era una declaración de existencia, una advertencia sutil. Los miembros del consejo no sabían qué hacer. Por primera vez en milenios, enfrentaban algo que no podían controlar. Mientras los embajadores discutían cómo proceder, la atención de todos fue atraída por otro fenómeno inquietante. Un destello de luz en el borde de la atmósfera terrestre reveló algo más. Una flota, oculta a simple vista, comenzó a hacerse visible. No era una flota como las que el Consejo solía desplegar, con líneas perfectas y una tecnología predecible. Estas naves tenían un diseño extraño, como si hubieran sido construidas con un propósito más allá de la simple guerra. Algunas parecían emanar energía pura, mientras que otras parecían estar hechas de materiales desconocidos. Pero lo más sorprendente era el símbolo que adornaba cada nave, una representación estilizada del planeta Tierra, rodeada por una órbita brillante. Los sistemas del Consejo trabajaron frenéticamente para analizar la flota, pero la información que obtenían era incompleta. Cada nave parecía tener un nivel de sofisticación diferente, como si hubieran sido construidas en distintas épocas y bajo diferentes circunstancias. Pero todas compartían algo en común, una tecnología que desafiaba la lógica galáctica. En ese momento, uno de los sensores del Consejo detectó algo más alarmante. La flota no estaba simplemente en espera, estaba moviéndose. No hacia el Consejo, sino hacia los bordes de la galaxia, hacia regiones donde las leyes de la física comenzaban a desmoronarse. Era como si los humanos estuvieran buscando algo, o a alguien. Pero, ¿qué podían estar buscando? ¿Qué propósito los había llevado a regresar en este momento, después de tanto tiempo? La incertidumbre pesaba sobre todos en la sala. Por primera vez en la historia del Consejo, no había un protocolo claro para enfrentar esta situación. Una especie que había sido considerada extinta, que había sido relegada a los mitos y leyendas, había regresado. Y su regreso no era una simple coincidencia, era una declaración. Sin embargo, lo más inquietante aún estaba por venir. Mientras los líderes galácticos debatían sus próximos pasos, una última transmisión llegó desde la Tierra. Esta vez no era solo un mensaje. Era una imagen. En ella, un ser humano, de pie en lo que parecía ser una nave de mando, miraba directamente a la cámara. Su expresión era serena, pero había algo en su mirada, algo que parecía atravesar las estrellas y llegar directamente a cada individuo que la observaba. Sin decir una palabra, el humano levantó una mano y señaló al cielo, como si estuviera marcando un destino que solo ellos podían comprender. La transmisión terminó abruptamente, dejando a la sala en un silencio absoluto. Nadie sabía qué significaba ese gesto, pero una cosa era segura, los humanos no habían regresado para ser ignorados. Y mientras el Consejo intentaba descifrar el misterio de la Tierra, una pregunta persistía en la mente de todos: ¿estaba la galaxia preparada para lo que venía? El silencio en la sala del Consejo Galáctico era tan denso que parecía que el tiempo mismo se había detenido. Cada embajador, cada líder, cada representante estaba atrapado en sus propios pensamientos, tratando de procesar lo que acababan de presenciar. La imagen de aquel humano, su mirada firme y ese gesto enigmático, no dejaba de repetirse en sus mentes. Había algo extraño en él, algo que no podían identificar del todo, pero que les hacía sentir una mezcla de temor y fascinación. ¿Qué significaba esa señal? ¿Era una advertencia? ¿Un desafío? Mientras las mentes más brillantes de la galaxia intentaban descifrar el mensaje, los sistemas de inteligencia artificial del Consejo procesaban datos a una velocidad vertiginosa, analizando cada detalle de la transmisión. Pero incluso esas mentes artificiales, capaces de interpretar patrones y mensajes cifrados de las especies más complejas, parecían encontrarse con algo fuera de su comprensión. La tecnología humana, aunque no parecía más avanzada que la de otras especies, tenía algo diferente. Era como si hubiera sido diseñada no solo con lógica, sino también con intuición, con una especie de propósito emocional que desafiaba las reglas establecidas. En medio de la confusión, uno de los miembros más antiguos del Consejo, una figura imponente con una piel cubierta de una textura cristalina, habló con una voz baja pero firme. Esto no es un simple error. No es un fenómeno cósmico que podamos ignorar. Estamos viendo el regreso de algo que creímos perdido para siempre. Y si esos humanos han aprendido algo en su ausencia, será algo que no estamos preparados para enfrentar. La sala permaneció en silencio ante sus palabras. Muchos de los presentes habían escuchado las historias sobre los humanos, pero pocos las habían creído del todo. Para la mayoría, eran relatos exagerados, distorsionados por el paso del tiempo. ¿Cómo podía una especie tan pequeña y limitada haber logrado tanto en tan poco tiempo? Se decía que habían construido imperios, explorado su propio sistema solar y creado máquinas capaces de desafiar las leyes naturales, todo antes de desaparecer repentinamente. Pero ahora esas historias parecían mucho más reales.
Una de las embajadoras, perteneciente a una especie conocida por su mente lógica y calculadora, revisó los antiguos registros del Consejo. Hace más de 500.000 años, comenzó, con un tono frío y analítico, los humanos desaparecieron después de un cataclismo que supuestamente destruyó su planeta. Pero hay fragmentos de datos que sugieren que algo no encajaba. Las señales de su desaparición fueron demasiado abruptas, como si hubieran encontrado una forma de ocultarse, de borrar su presencia. Tal vez, en lugar de extinguirse, se prepararon para regresar en el momento adecuado. Sus palabras enviaron un escalofrío por la sala. La posibilidad de que los humanos hubieran planeado su regreso desde el principio era algo que nadie quería considerar. Significaba que podrían haber estado observando, esperando pacientemente mientras el resto de la galaxia creía que estaban a salvo. ¿Qué habían estado haciendo todo este tiempo? ¿Qué habían aprendido? Mientras tanto, en la Tierra, las cosas eran igual de misteriosas. Las transmisiones del planeta seguían siendo esporádicas, como si los humanos controlaran cuidadosamente qué información compartir. Las ciudades brillaban con una luz peculiar, sus formas parecían simples pero a la vez complejas, como si cada edificio tuviera un propósito oculto. Las naves de la flota, estacionadas en órbita, no mostraban ninguna señal de hostilidad, pero tampoco intentaban establecer un contacto directo con el Consejo. Era un juego de espera, y los humanos parecían tener el control total. Los habitantes del Consejo comenzaron a dividirse en facciones. Algunos creían que debían enviar una delegación para intentar dialogar con los humanos. Si eran tan inteligentes como decían las leyendas, tal vez aún había una oportunidad para la paz. Otros, sin embargo, argumentaban que cualquier contacto sería una invitación al desastre. Los humanos no eran una especie que pudiera ser controlada o sometida, sus decisiones siempre habían sido impredecibles. Había quienes incluso consideraban un ataque preventivo, aunque la idea de enfrentarse a una flota que desafiaba toda lógica era algo que nadie quería admitir en voz alta. Los debates continuaron durante días. Las reuniones, que solían ser meticulosas y ordenadas, se convirtieron en un caos. Cada palabra, cada argumento, parecía acercarlos más a un abismo de incertidumbre. Mientras tanto, las sondas seguían enviando imágenes desde la Tierra. En una de ellas, capturaron un evento que dejó al Consejo aún más perplejo, una ceremonia humana. En la superficie del planeta, cientos, tal vez miles, de humanos estaban reunidos en lo que parecía ser una celebración. Había música, cánticos, y un tipo de energía que las otras especies no podían comprender del todo. ¿Qué estaban celebrando? ¿Era su regreso? ¿O era un ritual que señalaba algo mucho más grande? La transmisión de la ceremonia fue estudiada con detenimiento. Las especies del Consejo, cada una con su propio conjunto de creencias y tradiciones, no lograban ponerse de acuerdo sobre el significado de lo que veían. Para algunos, parecía un acto de unidad, un mensaje de que los humanos estaban más conectados que nunca. Para otros, era una advertencia sutil, una demostración de fuerza disfrazada de celebración. En medio de la incertidumbre, el Consejo recibió otra señal de la Tierra. Esta vez, no era un mensaje cifrado ni una imagen. Era una invitación. Los humanos estaban invitando a una delegación del Consejo a visitar su planeta. Las coordenadas específicas de un punto de aterrizaje fueron enviadas junto con un breve mensaje: no tememos. Vengan si buscan respuestas. La invitación dividió aún más al Consejo. Algunos la vieron como una oportunidad única para entender a los humanos, para descubrir sus intenciones antes de que fuera demasiado tarde. Otros, más cautelosos, sospechaban una trampa. ¿Y si los humanos estaban usando la invitación como una forma de estudiar a sus enemigos, de identificar sus debilidades? Finalmente, después de horas de debate, se decidió que una pequeña delegación viajaría a la Tierra. Sería una misión de exploración y diplomacia, pero también un acto de fe. Los enviados fueron cuidadosamente seleccionados, un grupo diverso que representaba a las especies más influyentes del Consejo. Cada miembro llevaba consigo no solo sus habilidades únicas, sino también el peso de las expectativas de toda la galaxia. Cuando la nave de la delegación se acercó a la Tierra, la tensión en su interior era palpable. A medida que descendían hacia la atmósfera, comenzaron a notar detalles que no habían sido visibles desde el espacio. La superficie del planeta estaba llena de vida, no solo en las ciudades, sino también en vastas áreas de naturaleza salvaje. Era un contraste sorprendente, un mundo tecnológicamente avanzado que aún mantenía una conexión profunda con su entorno natural. Era como si los humanos hubieran encontrado un equilibrio que el resto de la galaxia no entendía. Al aterrizar, fueron recibidos por un grupo de humanos. No llevaban armas visibles, pero había algo en su postura, en la manera en que observaban a los visitantes, que transmitía una sensación de poder. Sus ropas eran simples pero funcionales, y sus expresiones eran serias, aunque no hostiles.
Uno de ellos dio un paso adelante, extendiendo una mano en un gesto que ninguna de las especies del Consejo reconoció del todo. Bienvenidos a la Tierra, dijo con una voz clara y tranquila. Hemos esperado mucho tiempo para este momento. El líder de la delegación, una criatura con una forma fluida que podía cambiar de color para expresar emociones, intentó responder con cortesía. Agradecemos su hospitalidad y esperamos entender más sobre su regreso. Hay muchas preguntas que necesitan respuestas. El humano asintió, con una leve sonrisa que no revelaba mucho. Las respuestas llegarán a su debido tiempo. Pero primero, deben entender quiénes somos ahora y por qué hemos regresado. Lo que está a punto de suceder no es solo para nosotros, sino para toda la galaxia. Mientras los humanos guiaban a la delegación hacia una de sus ciudades, los visitantes no podían evitar sentir una creciente sensación de asombro y curiosidad. Cada detalle del entorno parecía estar lleno de significado, como si cada decisión que los humanos habían tomado estuviera cuidadosamente calculada para transmitir un mensaje. Pero, ¿qué mensaje era ese? ¿Estaban ofreciendo paz, o preparando algo mucho más grande? La delegación no tenía respuestas, solo preguntas. Y a medida que se adentraban más en el corazón de la Tierra, el misterio no hacía más que profundizarse. La galaxia observaba, esperando ansiosa por descubrir el verdadero propósito detrás del regreso de los humanos. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que lo que estaba por venir cambiaría el curso de la historia galáctica para siempre. El recorrido por la ciudad humana era una experiencia que desafiaba todas las expectativas de la delegación del Consejo Galáctico. Cada rincón del lugar parecía diseñado para impresionar sin ostentación. Las estructuras eran majestuosas pero prácticas, brillaban bajo una luz natural que no parecían necesitar energía externa. La atmósfera estaba cargada de una tranquilidad inquietante, como si los humanos hubieran alcanzado una paz tan absoluta que no necesitaban demostrar su fuerza. Pero esa calma contenía algo más, algo que los miembros de la delegación no podían ignorar, una sensación de que todo lo que veían estaba cuidadosamente preparado para ellos, como un escenario montado con precisión. Los humanos que acompañaban al grupo eran educados, pero su silencio resultaba perturbador. Cada vez que uno de los delegados hacía una pregunta, los humanos respondían con frases breves, dejando más dudas que respuestas. No había señales de hostilidad, pero tampoco de una confianza real. Era como si los humanos supieran algo que los demás no podían comprender, un secreto tan profundo que se negaban a revelarlo hasta el momento adecuado. Finalmente, la delegación fue llevada a un edificio imponente que parecía estar en el centro de la ciudad. Su arquitectura era diferente de todo lo que habían visto antes, una mezcla de estilos que sugería tanto historia como innovación. En el interior, los pasillos estaban decorados con imágenes de estrellas, galaxias y mapas espaciales que mostraban una comprensión avanzada del universo. En el centro de una gran sala, un artefacto enorme flotaba en el aire, rodeado por un campo de energía pulsante que emitía un zumbido bajo y constante. Parecía una especie de motor, pero su propósito era imposible de deducir. El líder humano se detuvo frente al artefacto y giró para enfrentar a la delegación. Esto es lo que nos ha permitido regresar, dijo con una voz cargada de significado. Nuestra desaparición no fue un accidente, ni una derrota. Fue una estrategia, una preparación. Nos retiramos para observar, para aprender, para construir algo que nadie en la galaxia había imaginado. Las palabras causaron un escalofrío en los delegados. Cada uno intentaba procesar lo que acababan de escuchar, pero el peso de esas declaraciones era abrumador. Si los humanos habían planeado su regreso durante cientos de miles de años, entonces estaban enfrentando a una especie que no solo era resiliente, sino también implacable en su determinación. Antes de que alguien pudiera responder, el campo de energía alrededor del artefacto comenzó a intensificarse. Las luces en la sala parpadearon, y el zumbido se convirtió en un rugido sordo que resonaba en sus cuerpos. El líder humano levantó una mano como si estuviera controlando el artefacto, y de repente, una proyección holográfica llenó la sala. Mostraba imágenes de la galaxia, de las naves del Consejo, de planetas y civilizaciones. Pero luego las imágenes cambiaron, mostrando algo mucho más perturbador, fragmentos de historia que el Consejo había intentado olvidar, conflictos, errores, decisiones que habían llevado a la destrucción de mundos enteros. Uno de los delegados no pudo contenerse más. ¿Qué están tratando de decirnos? ¿Es esto una amenaza? Su voz temblaba, aunque intentaba sonar firme. El humano bajó la mano, y el holograma desapareció. No es una amenaza, respondió, aunque su tono tenía un filo que nadie pasó por alto. Es un recordatorio. Hemos visto lo que la galaxia es capaz de hacer. Sabemos lo que está en juego. Y sabemos que, si no intervenimos ahora, todo estará perdido. La sala quedó en un silencio cargado. Nadie sabía qué responder.
Cada uno de los delegados sentía que estaban al borde de algo monumental, pero no podían predecir qué forma tomaría. Los humanos claramente tenían un plan, pero sus intenciones seguían siendo un misterio. ¿Estaban buscando la paz o preparándose para la guerra? ¿Eran aliados o enemigos? Mientras tanto, fuera de la sala, la ciudad humana seguía funcionando con una precisión casi inquietante. La delegación había notado que no había señales de desigualdad ni conflictos internos. Todo parecía operar en perfecta armonía, pero esa perfección no hacía más que aumentar la sensación de desconfianza. ¿Qué habían sacrificado los humanos para lograr algo así? El líder humano dio un paso adelante, acercándose a los delegados. Queremos que entiendan algo antes de tomar una decisión. No estamos aquí para conquistar ni para someter. Pero tampoco vamos a permitir que la galaxia siga destruyéndose a sí misma. Hemos regresado porque creemos que todavía hay una oportunidad de cambiar las cosas. Pero esa oportunidad no estará disponible por mucho tiempo. Uno de los delegados, un ser de apariencia reptiliana, dio un paso al frente con valentía. Si lo que dices es cierto, entonces necesitamos pruebas. Necesitamos saber qué es lo que planean hacer y cómo afectará al resto de nosotros. El humano lo miró con una expresión que era difícil de interpretar. Lo verán pronto, dijo, con una calma que resultaba casi más aterradora que cualquier amenaza directa. Cuando llegue el momento, entenderán por qué hemos esperado tanto tiempo. Pero primero, necesitamos que confíen en nosotros. Esa última palabra resonó en la mente de los delegados como un eco interminable. Confiar. Era una palabra sencilla, pero cargada de un peso inmenso. ¿Cómo podían confiar en una especie que había desaparecido sin explicación y regresado con secretos que desafiaban toda lógica? Y sin embargo, parecía que no tenían otra opción. Los humanos estaban ofreciendo algo, pero no era claro qué recibirían a cambio. Mientras la delegación se retiraba para deliberar, los humanos observaban en silencio. Sus rostros no mostraban emoción, pero había algo en sus ojos que sugería que ya sabían cuál sería la respuesta. Era como si estuvieran jugando un juego en el que conocían todas las reglas y los demás apenas estaban aprendiendo a moverse. En ese momento, la tensión alcanzó un punto casi insoportable. La delegación sabía que cualquier decisión que tomaran cambiaría el curso de la galaxia para siempre. Pero lo que no sabían era que los humanos ya habían comenzado a mover las piezas de un plan mucho más grande, uno que desafiaba toda imaginación. La pregunta no era si la galaxia estaba lista para aceptar el regreso de los humanos. La verdadera pregunta era si podían detener lo que ya había comenzado. Mientras la delegación del Consejo Galáctico deliberaba en una sala anexa, un extraño cambio en el ambiente comenzó a hacerse evidente. Las luces de la ciudad parpadearon por un breve instante, y un leve temblor recorrió el suelo, apenas perceptible pero lo suficiente como para captar la atención de todos. Los humanos que habían permanecido estoicos hasta ese momento se tensaron casi al unísono, como si un instinto colectivo les advirtiera de algo que los demás no podían percibir. Sus rostros, antes imperturbables, ahora mostraban un destello de preocupación. Un murmullo inquieto comenzó a surgir entre los delegados. Algunos se miraban entre sí con desconcierto, mientras otros se volvían hacia los humanos buscando respuestas. El líder humano intercambió una rápida mirada con los demás miembros de su equipo, y un breve pero intenso intercambio en su idioma nativo se produjo. Fue un idioma que los traductores del Consejo no lograron interpretar completamente, pero las palabras tenían un tono de urgencia imposible de ignorar. ¿Qué está pasando?, preguntó uno de los delegados con voz entrecortada, tratando de mantener la compostura. Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, el líder humano alzó la mano, pidiendo silencio. El momento que intentábamos evitar ha llegado antes de lo esperado, dijo con gravedad, y aunque sus palabras eran claras, su significado estaba envuelto en un manto de misterio. No estamos solos. Esa última frase cayó como un rayo en la sala. Un escalofrío recorrió a la delegación, pero antes de que pudieran reaccionar, las paredes comenzaron a emitir un leve brillo azul. La energía en el aire cambió de forma palpable, como si algo invisible se estuviera manifestando. Sin previo aviso, una nueva proyección holográfica surgió en el centro de la sala, esta vez sin que nadie la activara. Mostraba un vasto enjambre de naves avanzadas que emergían de los bordes del espacio conocido. Eran enormes, colosales incluso para los estándares del Consejo Galáctico, y sus diseños no coincidían con ninguna de las civilizaciones registradas. El líder humano cerró los ojos un instante antes de hablar de nuevo. Sabíamos que vendrían. No sabíamos cuándo, pero lo esperábamos. Esto es lo que hemos estado preparando. Las imágenes en el holograma cambiaron rápidamente, mostrando el curso de las naves invasoras, sus trayectorias dirigiéndose hacia sistemas habitados por las especies del Consejo. Las cifras en los bordes de la proyección mostraban estadísticas aterradoras, el tamaño, la velocidad y el poder destructivo de la flota eran abrumadores.
Pero lo más inquietante era la reacción de los humanos. No había sorpresa en sus rostros, solo una calma determinada, como si hubieran anticipado cada detalle. ¿Quiénes son?, preguntó un delegado con voz temblorosa. Esas naves. No son como nada que hayamos visto. El líder humano lo miró directamente, y por primera vez, sus ojos mostraron una intensidad que quemaba como el sol. Son lo que nos obligó a desaparecer. Lo que nos obligó a evolucionar más allá de lo que ustedes podrían imaginar. Han estado observando la galaxia durante milenios, esperando el momento adecuado para atacar. Nosotros fuimos el primer objetivo, pero no el último. Y ahora, están aquí para acabar con todo. El silencio en la sala era absoluto. Cada delegado procesaba las palabras con una mezcla de incredulidad y terror. El Consejo había enfrentado amenazas antes, pero ninguna de esta magnitud. Y lo más inquietante era que los humanos no parecían sorprendidos. Parecían preparados. Uno de los humanos del equipo activó un panel en la pared, revelando una nueva serie de mapas y datos. Hemos detectado su movimiento durante semanas, explicó, señalando puntos estratégicos en la galaxia. Sabíamos que estaban avanzando, pero no esperábamos que fueran tan rápidos. Su tecnología ha evolucionado junto con la nuestra, y ahora están más cerca de lo que anticipábamos. Los delegados comenzaron a hablar entre ellos en un tono caótico, intentando comprender el alcance de la amenaza. Pero antes de que pudieran llegar a alguna conclusión, el líder humano levantó la mano de nuevo, esta vez con más fuerza. Silencio. Su voz resonó como un trueno, y todos obedecieron. Esto es lo que ustedes necesitan entender, dijo, dirigiéndose a todos en la sala. La galaxia está en peligro, y no tienen la capacidad para enfrentarse a esta amenaza. Pero nosotros sí. Nosotros hemos pasado siglos preparándonos para este momento, desarrollando tecnología y estrategias que ni siquiera pueden imaginar. Pero si vamos a detenerlos, necesitaremos algo de ustedes. Las palabras cayeron como un desafío, pero también como una súplica. Los humanos claramente tenían un plan, pero ese plan requería la cooperación del Consejo. Los delegados intercambiaron miradas, divididos entre el temor y la desconfianza. ¿Y si nos negamos?, preguntó un delegado, su voz llena de desafío pero también de temor. ¿Qué pasa si decidimos que no podemos confiar en ustedes? El líder humano no sonrió, pero sus ojos brillaron con una intensidad aún mayor. Entonces no tendrán otra opción más que enfrentarlos solos. Y créanme, eso no es algo que puedan sobrevivir. Antes de que alguien pudiera responder, una alarma resonó en la sala. Las luces parpadearon de nuevo, y un mensaje apareció en las pantallas de los paneles. La flota invasora había cambiado de dirección. Ahora, uno de sus objetivos parecía ser la propia Tierra. El caos estalló de inmediato. Los delegados gritaban preguntas, los humanos se movían rápidamente para prepararse, y la tensión en la sala alcanzó un punto de ruptura. Pero en medio de todo el alboroto, el líder humano permaneció en silencio, observando las reacciones de todos. Era como si estuviera evaluando a cada uno de los presentes, midiendo su valor, su determinación, su capacidad para enfrentarse al desafío. Finalmente, habló de nuevo, y sus palabras cortaron el caos como un cuchillo. El tiempo de las palabras ha terminado. Ahora es el momento de decidir. ¿Van a confiar en nosotros, o van a condenar a la galaxia por su orgullo? El silencio que siguió fue más pesado que cualquier sonido. La decisión que estaba por tomarse no solo determinaría el destino de la Tierra, sino también el de toda la galaxia. Y mientras los delegados dudaban, los humanos ya estaban avanzando, preparados para enfrentarse a la tormenta que se avecinaba. La decisión del Consejo llegó en el último momento posible. Tras largos segundos de deliberación y miradas cargadas de incertidumbre, el delegado más anciano se levantó. Su voz, aunque temblorosa, llevaba consigo una determinación que parecía haber sido encendida por las palabras humanas. Haremos nuestra parte, declaró. Confiamos en ustedes, aunque el precio sea alto. No podemos permitir que la galaxia caiga en manos de esta amenaza. La sala quedó en silencio absoluto mientras los humanos asintieron. Era como si ya hubieran esperado esa respuesta. En un movimiento fluido, el líder humano extendió una mano hacia el panel holográfico, activando una secuencia de comandos que desbloqueó un arsenal de tecnología que ninguno de los delegados había visto antes. Flotas enteras de naves ocultas, estaciones de combate móviles y lo que parecían ser estructuras masivas de defensa comenzaron a desplegarse en los bordes del espacio galáctico. Cada una de estas herramientas era una pieza clave en un plan que había estado años, quizás siglos, en preparación. Pero mientras los delegados procesaban lo que veían, la flota invasora se acercaba cada vez más. La Tierra estaba en su mira, y el tiempo se agotaba. Los humanos, con una calma casi inquietante, asumieron el mando de las defensas galácticas. Se organizaron con precisión, distribuyendo tareas y coordinando esfuerzos como si ya hubieran ensayado esta guerra 1.000.000 de veces.
Cuando la flota enemiga finalmente apareció en el sistema solar, todos los ojos estaban puestos en el holograma central. Las naves invasoras eran aún más impresionantes en movimiento. Sus cascos oscuros parecían absorber la luz, y su tamaño hacía que incluso las lunas más grandes de la Tierra parecieran diminutas. Sin embargo, los humanos no se inmutaron. Con un tono firme, el líder humano emitió la orden: despliéguenlo todo. No retenemos nada. Y entonces comenzó. Las primeras oleadas de disparos iluminaron el espacio, creando un espectáculo que ningún miembro del Consejo olvidaría jamás. Los sistemas de defensa terrestres, ocultos durante tanto tiempo, se activaron simultáneamente, lanzando ataques de precisión milimétrica. Las naves humanas maniobraron con una habilidad que parecía desafiar las leyes de la física, evitando el fuego enemigo mientras golpeaban con una fuerza devastadora. La batalla alcanzó su punto más álgido cuando una de las naves más grandes del enemigo, un coloso que eclipsaba todo a su alrededor, comenzó a cargar lo que parecía ser un arma capaz de destruir planetas. El pánico se apoderó de los delegados que observaban, pero los humanos ya estaban preparados. Activaron un arma secreta que había estado oculta en órbita alrededor de Júpiter. Era una estación masiva que emitió un rayo de energía tan potente que atravesó el casco del coloso, partiéndolo en dos. Por un breve momento, parecía que la batalla estaba ganada. Los invasores retrocedían, reorganizándose para intentar otra estrategia. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Una transmisión se filtró en los sistemas del Consejo y de los humanos. Una voz profunda y resonante habló en un idioma desconocido, pero su tono era inconfundible: amenaza y burla. La proyección holográfica de una figura alienígena apareció en la sala, con ojos que parecían perforar el alma de quienes lo miraban. Han luchado bien, humanos, dijo la voz, ahora traducida por los sistemas. Pero esto no es ni una fracción de lo que somos. Ustedes no son los únicos que se prepararon para este momento. Antes de que alguien pudiera responder, las coordenadas de la transmisión revelaron algo que nadie esperaba: el verdadero ejército enemigo estaba aún más lejos, mucho más grande, y avanzaba con rapidez. Lo que habían enfrentado hasta ahora era solo una avanzada, una distracción para medir las defensas humanas y galácticas. El impacto de esa revelación fue devastador. Los delegados comenzaron a murmurar desesperados, y el Consejo parecía al borde del colapso. Pero los humanos, lejos de rendirse, actuaron con una rapidez sorprendente. Sin perder tiempo, el líder humano habló con una determinación inquebrantable. Sabíamos que esto era una posibilidad. Por eso nunca revelamos todo. Es hora de usar nuestra última carta. Mientras hablaba, una serie de comandos secretos fueron enviados desde la base terrestre. Lo que siguió fue algo que ni siquiera los delegados más imaginativos podrían haber previsto. Desde un punto oscuro más allá de los bordes conocidos del sistema solar, emergió una estructura masiva, una nave tan colosal que hacía que incluso las fuerzas enemigas parecieran pequeñas en comparación. Era una nave que había sido construida en absoluto secreto, utilizando tecnología que ningún otro mundo había soñado siquiera. Esta es la esperanza final, dijo el líder humano. Y no está diseñada solo para la defensa. Está diseñada para asegurarnos de que esta amenaza nunca vuelva a aparecer. La nave comenzó a moverse, su energía acumulándose con rapidez. Mientras tanto, las fuerzas enemigas que aún quedaban intentaron detenerla, pero fueron repelidas con facilidad. Los humanos habían jugado su última carta, y el Consejo Galáctico no podía hacer más que observar mientras esta nave se preparaba para lanzar un ataque que determinaría el destino de la galaxia. Y justo cuando parecía que la victoria estaba al alcance, algo inesperado ocurrió. La esperanza final emitió una señal que resonó en todas las frecuencias conocidas. Era un mensaje, no solo para los invasores, sino para todas las especies presentes. Nosotros no buscamos destrucción, sino equilibrio. Si este es su último acto de guerra, responderemos con el nuestro. Pero si hay una posibilidad de paz, ahora es el momento de hablar. El silencio que siguió fue tan profundo que incluso los latidos de los corazones parecían detenerse. La respuesta de los invasores decidiría el destino de todos. Y mientras la galaxia contenía el aliento, el holograma de la figura alienígena apareció de nuevo. Esta vez, su expresión parecía menos segura, casi confundida. La tensión alcanzó su punto máximo. La esperanza final estaba lista para disparar, los invasores estaban al borde del contraataque, y la galaxia pendía de un hilo. El desenlace sería algo que ninguna de las partes olvidaría jamás. La figura holográfica alienígena permaneció en silencio, su rostro lleno de una mezcla de duda y algo que casi parecía respeto. La amenaza que representaban los humanos estaba claramente plasmada en cada detalle de la esperanza final, pero lo que más inquietaba al invasor no era el poder tecnológico. Era la voluntad que los humanos habían demostrado, esa capacidad de resistir y seguir adelante incluso cuando las probabilidades estaban en su contra.
Esa era la verdadera fuerza que ningún arma podía igualar. Finalmente, el holograma habló. Su voz, aunque todavía imponente, había perdido la arrogancia inicial. Nunca antes nos habíamos enfrentado a una especie como la suya, admitió. Su resistencia y determinación son inesperadas. Pero si creen que estas acciones nos detendrán, están equivocados. El líder humano permaneció impasible. Había algo en su postura que transmitía confianza, pero también cansancio. No buscamos su destrucción, respondió con calma. Pero si continúan avanzando, responderemos con todo lo que tenemos. Esta es su última oportunidad de detener este conflicto antes de que ambos lados sufran pérdidas irreparables. El holograma alienígena titubeó. Era evidente que estaba procesando algo más allá de lo que veía en los monitores. Finalmente, se desvaneció sin una palabra más, dejando a la sala llena de incertidumbre. Durante los siguientes minutos, el silencio fue absoluto. Todos en el Consejo y las fuerzas humanas sabían que el próximo movimiento determinaría el destino de la galaxia. Entonces, los sensores detectaron algo sorprendente. Las naves invasoras comenzaron a retroceder, no con pánico, sino con una ordenada retirada. Era una señal clara de que habían decidido dar marcha atrás, al menos por ahora. La tensión en la sala se disipó lentamente, reemplazada por una mezcla de alivio y confusión. ¿Había terminado realmente? Era esta la tregua que la galaxia necesitaba desesperadamente. Pero los humanos no celebraron de inmediato. Sabían que esto podría ser solo una pausa, una estrategia para reorganizarse y atacar más adelante. Aún así, el líder humano, con una voz serena pero firme, ordenó a las fuerzas mantener la vigilancia. Esto no es una victoria, dijo, mirando a los delegados. Es una oportunidad, y dependerá de todos nosotros asegurarnos de que no sea desperdiciada. El Consejo Galáctico, inspirado por la valentía y la honestidad de los humanos, comenzó a debatir un plan para garantizar una paz duradera. Por primera vez, las diferentes especies parecían unidas en un propósito común, evitar una guerra total que podría destruir todo lo que conocían. Mientras tanto, los humanos continuaron ofreciendo su conocimiento y tecnología, no como armas, sino como herramientas para construir un futuro más seguro para todos. A medida que las semanas pasaron, el Consejo recibió comunicaciones de los invasores. Las palabras eran cautelosas, pero revelaban un interés en entender más sobre los humanos. Este acto inesperado marcó el comienzo de un diálogo que, aunque frágil, tenía el potencial de cambiar el curso de la historia galáctica. Los humanos, fieles a su naturaleza, respondieron con curiosidad en lugar de hostilidad. Querían saber quiénes eran realmente sus enemigos, qué los había llevado a este conflicto, y si había una manera de coexistir. Mientras tanto, en la Tierra, la esperanza final se convirtió en un símbolo de lo que la humanidad era capaz de lograr cuando trabajaba unida. No era solo una nave, era un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre había una luz que guiaba el camino. Las historias de su construcción y despliegue comenzaron a circular por toda la galaxia, inspirando a otras especies a repensar lo que significaba ser verdaderamente fuerte. La resolución de este conflicto no fue perfecta ni inmediata. Hubo muchos desacuerdos, malentendidos y momentos de tensión en los meses que siguieron. Pero la humanidad, con su mezcla única de determinación y empatía, desempeñó un papel crucial en mantener abiertas las líneas de comunicación. Poco a poco, las barreras entre especies comenzaron a derrumbarse, reemplazadas por una colaboración que nunca antes se había visto. El Consejo Galáctico, que antes era un cuerpo dividido y disfuncional, empezó a transformarse en algo más. Inspirados por los humanos, comenzaron a implementar reformas que fomentaban la transparencia y la cooperación. Nuevas alianzas se formaron, y antiguos enemigos se encontraron maneras de trabajar juntos por el bien común. A medida que pasaban los años, la historia de este enfrentamiento se convirtió en una lección para todas las generaciones futuras. Los humanos demostraron que la verdadera fortaleza no radicaba únicamente en el poder militar, sino en la capacidad de unir a otros bajo un objetivo común. La esperanza final permaneció en órbita, no como un arma, sino como un recordatorio de lo que la galaxia había superado juntos. Sin embargo, la humanidad no olvidó las lecciones de ese conflicto. Sabían que la paz era frágil y que siempre existirían fuerzas que intentarían romperla. Pero también sabían que, mientras permanecieran fieles a sus principios y trabajaran juntos, podían superar cualquier desafío. Al final, no fueron las armas ni las estrategias lo que definieron a los humanos en la galaxia. Fue su espíritu indomable, su habilidad para adaptarse y aprender, y su inquebrantable deseo de proteger no solo a los suyos, sino a todos aquellos que compartían el cosmos. Esa fue la onda expansiva que realmente se sintió en toda la galaxia, la fuerza de una especie que, contra todo pronóstico, cambió el curso de la historia para mejor.